de darle lectura a este capítulo 120, que son solamente 7 versitos. Y está muy interesante, Carlita. Ya me acomodé, mira. Ahí está, te estrenando base, Carlita, hoy. Está bien. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió: Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. A lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero, con ardientes brasas te retama. Ay de mí que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Y es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. Amén. ¿Qué te parece? Por eso dije que era diferente al de ayer. Este es muy breve. Te quedaste como pensando, ¿por qué terminó así? Como que le faltó más, ¿no? Sí, desde que lo leí. Sí, porque como que da una continuidad. Pero pues ahorita vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos quiere decir este salmo de 7 versitos. Como lo hemos comentado, hermano, los salmos son colección de poemas, de cantos. Y a propósito pusieron colecciones con un seguimiento. Y les recuerdo también que los salmos fueron diferentes autores que lo compusieron. Están los hijos de Coré, está Asaf, está David. ¿Mande? Ajá. Hay varios compositores de los salmos, pero hacen el intento los que integran esta colección de escritos, de cánticos, de poesías, de buscar la manera de llevarlos o agruparlos con una secuencia. Hay cantos que son colecciones y cuidaron que se mantengan como colecciones. Aquí vamos a ver el primero de una colección de salmos. Bueno, es una colección de salmos que va del Salmo 120 al Salmo 134. Y a esta colección de salmos se le conoce como salmos de los peregrinos o cánticos graduales que van en ascenso. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos algo. En Israel habían 3 celebraciones que anualmente tenían que asistir. Para este fin, recordemos, Carita, que fue Salomón el que instituyó 3 celebraciones anuales cuando inauguró el templo, y se quedó como una costumbre. Y 3 veces al año tenían que ir al templo a adorar a Dios y a celebrar estas festividades. Y recordemos, hermanos, que habían judíos tanto dentro de la nación como fuera de la nación, fuera de las fronteras, pero que en esa fecha en particular, donde quiera que estén, tenían que irse y trasladarse hasta Jerusalén. Esto es muy importante entenderlo, porque quienes componen esta colección de salmos cuentan su experiencia y la transforman en canción de este peregrinaje, Carlita, de este caminar. Recordemos que en ese tiempo, hermanos, no había camión, no había taxis, no había avión, no había nada, era a pie el peregrinaje, o a veces en bestias que no todos tenían el dinero para mantener, por ejemplo, a una bestia de carga o que le pueda transportar. Un caballo, ni pensaron, ni los reyes tuvieron caballos algunos, ni Saúl tuvo caballos. Bueno, ya los que siguieron después sí, pero ya costaba mucho mantener un animal de ese tipo. Entonces era a pie, hermanos, era a pie regresar e ir. Y ellos están contando en estos cantos la experiencia que tienen de trasladarse de su tierra hasta Jerusalén para participar de las ceremonias que se estaban presentando en el templo. Entonces, este era un canto de los viajeros que subían al templo para hacer esta festividad anual. Y cada salmo, ya lo dije, del 120 al 134, es un paso del viajero. El Salmo 120 comienza con la marcha desde una tierra distante en un medio hostil. El Salmo 122, que veremos más adelante, describe a los peregrinos que llegan a Jerusalén, y el resto de los salmos se refiere al templo y mencionan varias características, Carlitas, de Dios. Pero regresando al Salmo 120, comienza exponiendo su propia experiencia de fe el salmista. El Señor lo escucha siempre que lo invoca en los momentos de angustia. ¿Por qué habla de esto? Porque dice el texto en el verso número 1: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Viajar no es una experiencia fácil, hermanos. Viajar implica riesgo. Siempre que alguien viaja, está en riesgo. Más en ese tiempo, que estaba propenso a asaltos, que estaba propenso a lluvia, a tormentas de arena, a inclemencias de clima, animales pues propios del desierto. No era fácil viajar.
Y antes de emprender el viaje, dice el salmista, yo voy confiando en Dios, porque Él siempre me ha escuchado. Es como cuando usted sale de viaje en auto o en algún medio, ora, porque sabe que ese viaje es un viaje que cualquier viaje pone en riesgo, y más en ese tiempo. Entonces el salmista empieza diciendo algo: el Señor me escucha siempre, y siempre que lo invoco, sobre todo en la angustia, Él me contesta. El salmista posiblemente aquí está recordando cosas que le han pasado en los viajes, y dice, bueno, antes de salir, confío en que Dios no me dejará en este viaje, ¿no? ¿Lo va a cuidar? Me va a cuidar. Este hecho constituye un motivo para confiar en que... Pero me contagió Carlita. Le dio tos. Me dio tos. ¿Qué tiene el café, Carla, Secretos. Bueno, perdón, hermanos, este café como que estaba muy cargado. Bueno, este hecho constituye un motivo. Le echaste demasiado café, pero está bueno, me quita el sueño. Este hecho constituye un motivo importante para confiar en que lo cuidará Dios nuevamente. Por eso se vuelve ahora hacia Dios y le dirige una súplica breve y concisa. Fíjate cómo dice el verso 2, Carlita. Dice el verso 2: Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua embustera. El salmista dice, como yo sé que Dios siempre me escucha, como siempre sé que Dios obra a mi favor, quiero pedirle que antes que salga de este viaje me cuide de la lengua ¿qué? Mentirosa, que embustera, de esas palabras que pueden salir de los labios de alguien. Fíjese cómo el salmista está ya orando a Dios por este viaje y poniendo en manos de Dios la situación que viene en camino. Ahora bien, hermanos, siguiendo con este salmo, ¿qué es un labio mentiroso? ¿Qué es una lengua engañosa? Bueno, en el contexto de estos salmos, Carlita y hermanos, los labios mentirosos pertenecen a quienes atacan a los creyentes por confiar en Jehová. Fíjate, ellos salen de su tierra, algunos están muy lejanos de Jerusalén, y por lo tanto, hermanos, mientras van viajando ellos tienen que hacer escalas en diferentes ciudades para descansar, para dormir. Y en una de esas ciudades la gente les preguntaba, oigan, ¿ustedes a dónde van? Vamos a Jerusalén. ¿Y qué van a hacer a Jerusalén? Vamos a adorar a Dios, vamos a celebrar tal festividad. ¿Cómo va a ser? Vale ser efectivo, Aserá, Astarte. Y le empezaban ellos a decir o a amedrentar. Comenzaban ellos a decirles, ustedes no pueden, ustedes son un pueblo, no sé qué pensarían de los israelitas en ese sentido, hermanos, de ellos, pero los insultaban, los criticaban, los señalaban, incluso les levantaban falsos, que es una lengua mentirosa, como lo expresa el Salmo 12, una lengua que daña. El poeta está muy turbado, el salmista está muy preocupado por el poder aparente de las palabras del inicuo, que no dudo, hermanos, que en algún momento alguno de ellos haya sido encarcelado por alguna mentira que de manera premeditada alguien haya dicho para aguarles el viaje a alguno de ellos. No dudo que en algún lugar donde ellos hayan llegado, parte o alguna gente de estas poblaciones hayan inventado algunos, no sé, algunas cosas, Carlita. Puede ser. Hayan inventado, por ejemplo, algún delito o alguna cosa y los hayan detenido o injustamente les hayan hecho algo por la mentira de alguien, que por la pura maldad de decir, voy a hacer sufrir a este creyente que va a adorar, voy a hacerle padecer a este creyente para ver si así se le quita el gozo, para ver si así se quita lo contento, para ver si así se le pasa la emoción que va a adorar a su Dios. Voy a hacer algo en contra. Le voy a inventar algo. Sí, le voy a inventar algo. Le voy a decir algo que no es cierto, lo voy a calumniar para que aquí en mi tierra lo detengan, le hagan algo mis autoridades. Es algo muy fuerte esto, Carlita, porque ¿hasta dónde puede llevar un comentario? ¿Hasta dónde puede llevar un chisme? ¿Hasta dónde puede llevar un comentario contra el prójimo? Y nos damos cuenta, hermanos, que el salmista está muy afligido porque una lengua lo ha dañado, porque alguien ha comentado algo y esto ha puesto en riesgo su integridad en ese lugar que no es el de él. Fíjate, Carita, cómo está de profundo esto, ¿no? Claro.
Realmente, hermanos, la calumnia y la mentira sabemos que es del total desagrado de Dios. No lo aprueba de ninguna forma, y por eso dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y eso está en el Decálogo. Y vemos aquí que en este salmo hace esa misma mención, y dentro del contexto, como bien Josué lo dice, en nuestro contexto, hermanos, siempre va a haber una persona que sabe que tú eres cristiano, sabe que eres creyente, sabe que tienes una fe diferente tal vez a la de ellos, o tal vez ellos no tengan fe, pero ellos conocen de ti. Entonces ese tipo de personas siempre va a intentar hacer, ¿no? Triste y lamentablemente lo puedo decir, siempre va a haber gente que te va a hablar mal de ti, o va a criticarte, o a hablar, a inventar a tus espaldas, o inventar algo, porque aquí el salmista lo dice, le pide a Dios: líbrame de esa lengua mentirosa y de esas calumnias. Y esto es un bonito salmo, porque esto puede ser que uno lo puede tomar y decirle: Señor, líbrame de todo ese tipo de comentarios de gente, porque es cuando estas personas hacen esto, es gente que no tiene ni temor ni respeto a Dios ni a nada. O sea, realmente el que no teme a Dios no le tiene respeto a nada. Eso es una realidad. Pero aquí le está diciendo el salmista a Dios: líbrame de esas personas, de esa gente. Y al pueblo de Israel se le tomaba ya en ese momento como algo ya muy insignificante, después de haber sido una nación como la que fue con algunos reyes. Y nos damos cuenta aquí, hermanos, que definitivamente la mentira y la calumnia no te llevan a nada. No tiene sentido que uno siga, porque no solamente el que lo dice, sino los que lo pueden llegar a creer, porque para que tú digas algo se lo tienes que decir a alguien, ¿sí? O sea, para que yo pueda decir una mentira, se la voy a venir a contar a él. Y aquí son dos cosas: yo, que soy la que miente, y él es el que lo escucha. Aquí son dos cosas muy importantes. Usted tenga mucho cuidado respecto a esto. Tenga discernimiento de Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo que tenemos que pedirle a Dios: sabiduría y discernimiento cuando usted esté escuchando algo que a usted ni le consta. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque luego se mete uno en problemas con esto. Sí, claro. Pero finalmente, hermanos, aquí el salmista está clamando a Dios para que Dios le libre de esa lengua áspera, de esa lengua chismosa, mentirosa. Porque es posible que en el pasado él haya sufrido alguna injusticia por alguna mentira que alguno haya dicho, y que eso le privó haber llegado a adorar a Dios a la celebración. Entonces Dios está obrando en el salmista cuando le dice: Señor, líbrame, no permitas que nada ni nadie me quite el gozo de poder ir a adorarte. No permitas que la crítica, o que el chisme, o que el señalamiento me debiliten. ¿Qué siente usted cuando de repente la gente lo menosprecia por su fe y dice: ese no, porque es hermano, ¿no? O no, es esa hermana. Sí, te crees muy santita, ¿verdad? Muy santita. O se burlan de la fe de uno. Exactamente. Se burlan de la fe de uno y tienen un concepto erróneo de lo que es ser un cristiano. Sí, entonces, hermanos, realmente aquí el salmista está diciendo algo que creo que todos hemos alguna vivido, pero que él no se amedrenta por eso. Más bien está diciendo: Señor, no permitas que esta lengua, que esta gente que esté diciendo algo me afecte, o sea, algo que me mete en un problema. Después nos damos cuenta, hermanos, con una pregunta dirigida a esas malas lenguas, el salmista expresa su certeza que Dios está obrando. Miren cómo dicen esas preguntas. Dice en el verso número 3: lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Es decir, ¿qué otra cosa más vas a ponerle a ese chisme? Porque, hermanos, ningún chisme es bueno. Les voy a decir por qué. Porque los chismes no son reales. Son, para empezar, la versión de una persona. No tienes las dos versiones ahí. Segundo, un chisme no siempre es real. A veces son teléfonos descompuestos de algo que le dijo a alguien, de alguien, hasta que te llegó a ti corregido y aumentado. Entonces no puedes creer lo que te digan, porque pues finalmente tendrías que ir a la fuente y preguntarle: oye, ¿se dijo esto? ¿Es cierto? Si no es así, yo quiero darte un gran consejo. No te fíes de los chismes, porque ninguno de ellos es veraz. Ninguno de ellos es algo real. Siempre es unilateral. Tiene la visión de una persona, no de dos partes. Pero además, siempre un chisme está aumentado. Yo me atrevo a pensar
que a algunos de estos viajeros les levantaban chismes falsos, les decían cosas para que las autoridades de sus pueblos los detengan, les hagan algo y para que les priven de celebrar sus festividades. Así que nos damos cuenta de que le dice, ¿qué más vas a ponerle a ese chisme? ¿Qué más vas a añadirle? Es que dice ahí, verso 3, ¿qué se te habrá de dar? ¿Y qué se te habrá de añadir? ¿Te imaginas la misma palabra de Dios que le está diciendo al mentiroso o al chismoso? Ajá. ¿Qué más vas a dar? O sea, ¿qué más le vas a aumentar y le vas a añadir a la mentira que estás diciendo y a la calumnia? Es muy fuerte eso, Josué, porque es de nuestro Dios que está viniendo esto, te está diciendo, ¿qué es esto que estás haciendo? Diciendo, y yo digo haciendo porque estás diciendo, bueno, y sí, haciendo. Sí. Y la verdad es que es muy fuerte porque digo, te está confrontando Dios con tu mentira. Sí, claro, y fíjate, Carita, que Dios no los deja así nada más, porque dice el texto que los va a atravesar con sus flechas agudas de guerrero y va a quemar esa lengua en la hoguera. Mira cómo dice en el verso número 4, ¿quieres leerlo? Puntiagudas flechas de guerrero con ardientes brasas te retama. Ahí está. Puntiagudas flechas van a llegar a esa lengua con ardientes brasas. Va a ser flechada, va a ser destruida. Esa lengua que quiso atentar contra ese creyente, que quiso perjudicar su viaje rumbo al lugar de adoración, que quiso detener su camino a través de comentarios que buscaban hacer que este varón o que esta mujer o que esta multitud lleguen a su cometido. Por eso, hermanos, llama mucho mi atención el verso 5. Miren cómo dice: ay de mí, que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Estas dos poblaciones, Mesec y Cedar, eran las peores. Se dice que la gente de ahí era peleonera, era maldiciente. Se dice históricamente que la gente de ahí era gente brava, era gente que no era hospitalaria, no era gente de alguna manera carita educada, era gente que siempre quienes pasaban por sus lugares los molestaban, los amedrentaban, y peor tantito que sepan que son del pueblo de Dios, peor tantito que sepan que van a adorar a Dios. Ellos hacían todo lo posible por hacerle la vida de cuadritos cuando pasaban por su territorio. Entonces, por eso hace esta referencia que se hace muy interesante. Cuando dice, ¡ay de mí! Diciendo, tengo que atravesar por esos lugares. El ambiente que lo rodea era hostil. Su fe, su sacrificio, sus ofrendas, su reconocimiento. Llegar ahí, Carlita, era motivo de dar gracias a Dios porque habían logrado su objetivo, que es llegar a adorar, llegar a rendir culto, llegar a entregar su ofrenda de adoración. Ahí lo está diciendo, dice, me encantaría el poder llegar a esos atrios. Fíjate cómo dice en el verso número 6, y es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Seguramente algo pasó ahí, que se quedó más tiempo de lo normal en esas poblaciones hostiles, y él dice, yo amo la paz, pero si hablo de paz, ¿qué hacen ellos? Hablan de guerra. ¿Qué quiere decir eso, Carlita? Pues que un cristiano en ese momento, para que ellos lleguen a ese lugar de oración, pues para ellos era un super logro llegar y que nadie los molestara en el camino. Y en nuestra vida puede pasar lo mismo. Así es. Tal vez las circunstancias y algunos comentarios o algunos chismes, dijeran por allá, te llegan, te afectan y te impiden seguir creciendo y te impiden seguir en este caminar con Dios. Y tú eres una persona, Dios en su palabra nos insta a todos los creyentes, a todos los que estamos creyendo y estudiamos su palabra, nos insta a ser pacificadores. Pacificadores, sí. No solamente a decir que Dios es paz, es que tú tienes que representar esa paz. Y es algo que al menos yo me pongo a pensar y digo, yo humanamente y de manera personal digo, yo no me meto con nadie y no tengo la necesidad de mentir. ¿Por qué? Y no porque uno haga esa deducción, hermano, sino porque la misma palabra te está instruyendo y Dios te está diciendo, no hay necesidad de hacer eso. Pero hay una virtud muy grande para todos aquellos hombres y mujeres que son mujeres o hombres que dicen, no, esta persona es una mujer de paz, este hombre es una mujer de paz, este hombre y esta mujer son personas que hablan con labios de verdad. O sea, se nota la diferencia, este es mentiroso, calumniador y es pleitista, este es sabio, es temeroso de Dios, tiene paz y en sus labios siempre hay verdad. Entonces nos damos cuenta del contraste.
Y el creyente, Dios le dice, yo te estoy ofreciendo algo bueno. Te estoy ofreciendo virtudes que el mundo nunca te las va a poder dar, pero mi palabra te las da para que tú puedas. Entonces la misma gente se expresa y te señala y te pone como ejemplo de esto. Y qué triste que es que digan, no, pues como dice el salmista, yo quiero llevar paz, quiero infundir paz, quiero poner paz, pero ellos de pura guerra hablan, de pura mentira, de puro problema, y crean más problemas porque tienen una lengua mentirosa, porque tienen una lengua calumniadora. Y esto siempre va a ser así. Y aquí yo creo que la clave está en pedirle mucho a Dios, porque lo he mencionado, somos seres humanos, somos parte emocional, hay cosas que nos llegan a afectar. La diferencia que yo he visto, hermanos, es que uno está con Dios y Dios es el que te levanta, y con la misma palabra Dios te alimenta y te alienta, como lo vimos hoy en la mañana. Te alienta y te alimenta a seguir adelante, y Dios te dice, haz a un lado esas cosas, tú sigue tu camino, tú sigue creciendo en mí, y deja al mentiroso, y deja al que está en guerra, y deja al que está infeliz, digámoslo así. Déjalo, él tendrá su recompensa, él llevará su castigo, pero tú tú eres muy diferente. Y por eso el salmista dice, yo voy en paz, pero ellos me buscan guerra. Y aquí es mantenerse en este caminar de Dios, y digamos que el fruto del Espíritu creo que es la paz, el fruto. Entonces somos llamados a ser hombres y mujeres, hijos de Dios, que llevemos paz, hermanos. No tenemos necesidad. Yo sí lo he dicho y así lo he expresado. Yo digo, yo no tengo necesidad de mentir. Y Dios es lo mismo que nos dice, no tienes necesidad de manchar tus labios, de manchar tu vestidura con cosas que no. Entonces esto es maravilloso conocer de Dios y saber que tu vida es guiada por Dios y que es muy distinta al resto de las personas. Porque en este lado tienes bendición, porque Dios bendice a ese hombre y a esa mujer íntegra, pero también le da su paga al que no lo hace. Entonces yo creo que aquí somos llamados a ser hombres y mujeres de paz, a hablar con verdad, a ser íntegros, a ser lo más limpios delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Así es, hermanos, la violencia y la hostilidad siempre empieza con la lengua. Cuando la lengua no se utiliza correctamente, es decir, como una navaja, como una espada, como una lanza, como una flecha. El salmista se encuentra herido por esas armas que lo han lastimado seguramente en el pasado. Seguramente trajo alguna consecuencia, algún comentario que alguna persona le hizo en el momento donde se detuvo a descansar. Cansado de oír declaraciones de guerra y de sufrir violencia que las acompaña. Y eso es lo que ha provocado su salmo de súplica. Señor, líbrame de la lengua de esas personas. Están mintiendo contra mí, están calumniándome, están diciéndome que no hay para él, como dijo el salmista, salvación en Dios, que tú no eres real. Me están diciendo tantas cosas, pero lo peor del caso es que por momentos comienzo a prestar atención a esos comentarios. Por momentos me empiezo a detener a escuchar esos comentarios, cuando lo que tengo que hacer es seguir adelante, no detenerme, no prestarme. Porque si eso pasa, perderemos la batalla. Recordemos la mujer, hermanos, en la creación en Génesis capítulo 3, no escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de una serpiente. ¿Qué tenía que hablar con un animal? ¿No? Escuchó la voz de la serpiente. Y yo creo que tenemos que escuchar la voz de Dios, no la voz de la serpiente, que usa las lenguas de personas para intentar intimidar, intentar desanimar, intentar no continuar. A veces sucede que alguna situación, algún malentendido, algún comentario nos hizo desistir de la fe, y eso no tendría que pasar, hermanos. Jesús se encontró en algo parecido. Jerusalén, ciudad de paz, paradójicamente respondió con violencia y muerte a su palabra y a sus muestras de paz. Él le dijo, cuántas veces que he querido reunirte, he querido abrazarte, pero tú no has querido, no te has dejado. Hoy no basta con decir soy cristiano, hermanos. Se trata de responder con paz al que nos declara la guerra. Se trata de responder con amor al que nos da la espalda. Se trata de responder bien
al que nos hace mal. Es un desafío para nosotros. Es un desafío también para nosotros ser gente de paz, hermanos. Gente de bien, que cuando te cierran en el coche, cuando vas manejando, no actúes como actúa el mundo. Que cuando alguien te grita, no actúes como actúa el mundo. Jesús es un claro ejemplo, hermanos, que no abrió su boca detrás de los que lo trasquilaban. Un ejemplo claro de que a pesar de que respondieron con violencia, Él siempre obró con paz. Y cuando uno de los suyos quiso obrar con violencia, le dijo: guarda tu espada, porque al que espada mata, espada muere. Pedro, guárdala. No es así como yo hago las cosas. No es así la manera como yo las resuelvo. Este mundo es muy diferente al que yo vengo a enseñar. Jesús dijo, si yo quisiera, pediría legiones de ángeles que vengan y que vaya contra ellos, pero no es así como yo llevo las cosas. Mi reino no es de este mundo, es muy diferente. Y a la misma historia se ha repetido y se repite probablemente y se repetirá siempre, que habrá hombres violentos y hombres pacíficos, mujeres violentas y mujeres pacíficas. Y la pregunta es: ¿de qué lado queremos estar? ¿Cómo queremos que la gente nos identifique? ¿Como alguien violento? ¿Como alguien peleonero? ¿Como alguien mentiroso? ¿Como alguien que siempre está generando polémica, generando pleito, generando disensión? ¿O como alguien que siempre fomenta la paz? Reitero, hermanos, el Sermón del Monte, me encanta la promesa que le da a los que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Es hermosa esta promesa, hermanos. Ahora bien, la promesa no es para los que disfrutan la paz, es para los que fomentan la paz. La bendición no es para que usted en su hamaca diga: ay, cuánta paz siento. No. La bendición es para que, en el caso, Carlita, por ejemplo, de Esteban, que entre piedra y piedra le está diciendo al Señor: Señor, perdónalos. En medio del padecimiento dice Esteban: Señor, perdónalos. Y Esteban no lo está diciendo en una posición cómoda, lo está diciendo cuando ya la cara, el cuerpo lo tiene totalmente destrozado por las piedras que le son aventadas. Entre piedra y piedra Él les pide a Dios que los perdone. ¿Qué tanto ha avanzado nuestra fe? Hacer la paz, hermanos, hoy no es muy popular. Algunos prefieren pelear, algunos prefieren la violencia, pero la gloria de la batalla es la esperanza de ganar para algunos. Pero saben que a veces se gana más perdiendo. La gloria de hacer la paz es que puedo producir realmente ganar. Como promuevo la paz, gano. Aunque para el mundo fui un cobarde, aunque para el mundo fui un gallina, realmente gané, porque soy llamado hijo de Dios. Aunque me digan: no te dejes, que por qué no haces nada, que no me interesa. Hacer la paz es el camino de Dios. Así que debemos intentar, con esmero y oración, hermanos, ser pacificadores, porque la promesa es: ellos serán llamados hijos de Dios. Ahorita. Pues hacer la paz es lo que Dios nos manda a hacer como creyentes, como hijos, como hijas de Dios. La paz, hablar con la verdad, ser un hombre, una mujer íntegra, ser transparente y limpio delante de Dios y delante de nuestro prójimo, hermanos. Realmente todo lo que es la mentira, la calumnia, siempre va a tener problemas. Siempre va a tener problemas, porque es algo que nunca va a dar un buen resultado de algo. Nunca nos va a dar un resultado bueno. Siempre nos va a poner en una posición muy lamentable. Y yo creo, hermanos, que nuestro Dios es tan sabio que nos dice: no eres como ellos. Tú eres diferente. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Tú estás en la luz de Cristo y ellos están en las tinieblas. Entonces, no nos desgastemos, porque el mismo Dios nos da respuesta. Tal vez usted ha sido víctima de calumnias, de mentiras, y ha lastimado su fe, pero no permita que eso le afecte en su fe y en su crecimiento espiritual. Eso cuídelo, defiéndalo con todas sus fuerzas y con todo.
Y porque ahí usted va a buscar la restauración y la sanidad y la fuerza para poder salir adelante y dejar todo eso atrás. Y seguir su vida en Cristo, seguir disfrutando de la paz y de la verdad y de la integridad que Dios habla en su palabra. Realmente siempre va a haber esa gente problemática, yo diría. Siempre. Gente problemática que pues son infelices. Y uno no, hermanos. A mí eso me queda muy claro y son de las cosas que yo entendí y que Dios me hizo ver. Tú eres muy diferente porque eres parte de mi pueblo. No puedes ser igual. Y somos embajadores en esta tierra. Representamos a Cristo. Y su reino. Y su reino. Y eso es algo que Dios me hizo ver. No eres igual. Y no te puedes comportar como ellos. Porque tú me conoces. Tú vives en la luz de mi Hijo Jesucristo. Portas una vestidura totalmente diferente. No eres parte de este mundo. Vives en esta tierra. Pero tu casa no es esta. Y es algo que yo ya entendí, hermanos, y que digo, por eso digo que todo ese tipo de cosas, cuando te llegan un montón de cosas que dicen de ti, tú dices, híjole, y sí así como que, pues, ¿qué pasó, no? Pero Dios me hizo entender eso, y lo entendí, hermanos, y yo sigo mi camino, porque Dios me hizo ver esto. Tú eres parte de mi reino y vives en la luz de mi Hijo Jesucristo, y tienes que comportarte como lo que eres. Y aunque hablen de ti muchas cosas, mientras Dios sepa, siempre preocúpate por lo que Dios piense de ti. Y eso es algo que también Dios me hizo ver. Preocúpate por lo que yo pienso de ti, porque yo soy el que tiene la autoridad de decir quién está y quién no. Yo tengo la autoridad de decir quién entra a mi reino y no. No te preocupes por lo que va a decir la otra persona. Preocúpate por lo que yo pienso de ti. Y eso es algo que Dios me mostró y digo, sí es cierto. Así que cuando alguien hable de ti e invente cosas de ti y te calumnie, no te detengas. Y mucho menos dejes que afecte tu fe. Y mucho menos te desgastes en que qué van a decir. Eso que no te preocupe. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti. Porque al final de todo siempre Dios va a sacar la verdad. Y eso nadie lo puede impedir. Siempre Dios te va a defender. Y es así como Dios me dice, no te ensucies, no ensucies tus vestiduras, porque no eres como ellos. Así que, hermanos, yo creo que este salmo es muy claro, nuestro Dios, acerca de, nos está hablando de la mentira, nos está hablando de una persona mentirosa, de una persona calumniadora, pero usted y yo no somos así, porque somos hijos de Dios. Pertenecemos a un reino totalmente diferente a lo que nosotros vivimos en una sociedad tan corrompida y tan dañada. Así que, hermanos, yo creo que es un salmo precioso, aunque fue cortitito, pero nos trajo mucha enseñanza y mucho recordatorio que nuestro Dios nos dice, yo quiero hijos e hijas obedientes que amen mi palabra. Y también, Carlita, así como dices, lo que el texto nos evita que hagamos, el texto nos invita a que hagamos algo también. Nos invita a que continuemos a pesar de cualquier cosa, que te critican en tu casa, que te critican en tu colonia, que te critican en tu trabajo, que te hacen preguntas, que te cuestionan de tu fe. No te detengas con eso ni por eso. Tú sigue avanzando, tú vas bien, por ahí es el camino, hermano. Mientras más obstáculo encuentres, por ahí está el camino correcto. Porque dice el texto que es angosto el camino. Si fuera fácil, cualquiera lo andaría. Pero cuando más hostilidad encuentras en el camino, es una señal que vas por el camino correcto, porque en ese camino habrá siempre pruebas, habrá siempre obstáculos, y a Jesús mismo, después de ayunar 40 días y 40 noches, dice la Biblia, que se le presenta el primer obstáculo. El tentador llega y le dice, a ver si es cierto que tú eres hijo de Dios, vamos a ver si es cierto. Y lo empieza a tentar, y empieza a intentar detener el camino de Jesús a la cruz, cuando le dijo, todo esto te puedo entregar si te postrado me adoras, porque este reino fue entregado y a quien quiero se lo doy. ¿Hasta dónde llegó Satanás de intentar detener el camino de Jesús con chismes, con mentiras? Porque no es de él, no es del diablo el mundo, no lo compró él, no hizo él. Todo lo que el Satanás dijo fueron chismes, todo lo que Satanás le dijo fueron mentiras para intentar detener a Jesús. Pero Jesús le dijo, Satanás, vete de aquí, porque solo al Señor servirás. Solo al Señor tu Dios amarás y servirás. Y él se fue.
pero regresaba también por momentos para intentar inquietarlo. Si nos damos cuenta, Jesús nunca prestó atención a las mentiras del diablo, más bien se concentró en la palabra de Dios. Todo lo que contestó en base a la palabra de Dios, y así es como se vence ese obstáculo, hermanos, no prestando atención. El pecado entra por nuestros oídos, tengamos mucho cuidado. Muchos de los pecados entran por lo que escuchamos. Cuando se siente desanimado, se siente frustrado, se siente decaído, es porque viene a su oído aquel comentario, aquella palabra, aquel chisme que alguien le comentó, que le dijo, que dijeron, que dijo de usted. No haga caso de eso. Satanás también tenía sus chismes y Jesús nunca dijo: a ver, Satanás, ¿cómo es eso? A ver, repítelo. ¿A poco tú puedes darme ese privilegio? ¿En serio? A ver, ¿cómo está? No. Jesús no le prestó atención. Pero la mujer sí le prestó atención. La serpiente le dijo: a ver, háblame más de eso, serpiente. La serpiente le dijo: Eva, ven para acá, te tengo un chisme buenísimo. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, hermanos. Pero cuidado con lo que oímos, porque por ahí puede ser que le abramos la puerta al enemigo. Así que, hermanos, bueno, pues qué bonito salmo en esta noche. Antes de ir a descansar, cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que hablamos, hablemos siempre con verdad. Así es, hermanos, pues este fue el Salmo 120. Estamos